¿Cómo veis vosotros a Calviño? Bueno, las zancadillas que le están poniendo a Calviño los de Podemos. ¿Qué os parece? Evidentemente, yo creo que hay unas diferencias muy evidentes entre lo que representa Nadia Calviño, que puede estar de acuerdo con sus posturas o no, pero evidentemente ella representa la figura de una experta que además se maneja muy bien en las lides económicas, que conoce muy bien además el Eurogrupo, que yo no digo que no pueda llegar a presidir esa reunión de economistas en el Eurogrupo. Y esto, con respecto a lo que representa Pablo Iglesias y Podemos en general, pues es la otra parte de la moneda, obviamente. Tampoco creo ver esa movida que muchos expertos anuncian o denuncian acerca de que la elección de Calviño pueda representar un freno a las ansias de Podemos. Yo no creo que el Eurogrupo esté por esa función ni pretenda representar ese papel. Yo creo que si eligen a Nadia Calviño porque la conocen, porque ha estado mucho tiempo en Bruselas, saben sus pensamientos y porque lógicamente ella puede ser la persona que lleve adelante ese paquete de reformas que la Europa económica quiere aplicar a España desde hace tiempo y que nos hemos ido librando, pero ahora la crisis del coronavirus nos ha desmantelado por completo y quizás sea el momento en que pueden encajar esas medidas, aunque no nos guste. Y la sustituta, bueno, el sustituto a Calviño, ¿qué se os ocurre? ¿Qué el Tuntún vosotros conocéis quién puede ser? Porque no se habla de quién puede sustituir a Calviño, porque si se va a Europa tiene que dejar el ministerio, o sea, va a haber una mini crisis. Bueno, el sustituto de Nadia Calviño puede salir de ese grupo de entre 15 y 20 personas que dicen que están preparando ese paquete de medidas, ese documento España 2050 del que se hablaba recientemente, que son supuestamente las medidas que España debería aplicar para salir de la crisis. No tiene por qué ser una persona conocida, puede ser un técnico que salga de ese grupo. Dicen que todos tienen un perfil técnico muy definido y cualquiera de esas personas. El problema no va a estar en la institución de Calviño, el problema va a estar en ver si Podemos y Pablo Iglesias en concreto van a asumir los cambios que Bruselas propone, porque no sé si es un caso paralelo, pero recordaréis que hace unos años, cuando la gran crisis afectó a Grecia, la entrada de Chiripas en el gobierno griego, pues supuso un reactivo fuerte de la Unión Europea, que aunque ellos al principio se negaron, luego al final tuvieron que asumir, y ahora mismo Grecia pues no está en esos niveles tan alarmantes como estaba hace unos años. Me vais a permitir, como una cuestión previa, que haga de niño malo. Calviño ocurre lo mismo que le pasó en su momento a Solbes, que venía con una aureola de persona conocedora, persona que de alguna manera iba a llevar la sensatez al gobierno de Zapatero, y al final lo que demostró que era un cobarde, que en sus memorias reconoce que no hizo lo que tenía que hacer, que él no estaba de acuerdo con una serie de medidas, pero siendo vicepresidente económico y el experto, no tuvo la dignidad de hombre de Estado de poner las cosas en su sitio. Y yo creo que Calviño pertenece a ese grupo de funcionarios que son el huevo de Colón, que tienen la apariencia de que son personas que son superentendidas, y realmente lo que tienen es un barniz de estar dentro de la pomada, dentro de los círculos, pero realmente no es ni mejor ni peor profesional que uno de los buenos técnicos que hay en Hacienda en España. Pero bueno, está claro que tiene ese marchamo y que tiene ese background de que la conocen en Europa. Pero realmente yo creo que Calviño sea tan buena, ni Solbes era tan buena. Y está claro que Iglesias está jugando un papel muy fuerte en esta composición. Lo que pasa que si realmente las cosas se ponen como esperamos y que no nos gustaría, Pablo Iglesias será Varoufakis, el ministro griego que venía desde Londres con toda su aureola de profesor de economía, y que tuvo que marcharse, coger las de Villadiego, porque realmente Grecia se hundía, y si no había el dinero de la Unión Europea, pues Grecia está
estaba muerta. Y Tsipras pues se dio cuenta de que o pasaba por el aro, igual que le pasó a Zapatero, o realmente no tenía nada que hacer. Que esas ayudas, más de la mitad de lo que ellos han dispuesto, ya estaba previamente acordado y pactado con Ciudadanos, y además no son ayudas como tal, sino que son préstamos. O sea, el sector se ha ido un poquito decepcionado. El ministro ni siquiera apareció por allí. Es decir, esa es la gestión que se espera. Yo no sé, yo soy escéptico en cuanto a que creo que Europa nos vaya a arreglar el problema. Europa nos puede dejar dinero, no sé bajo qué forma ni de qué manera, a cambio de que se aplique en las condiciones que ellos esperamos gestionar para que se lleven a cabo esas reformas, como es la bajada de las pensiones, entre otras, es la que más ahora mismo, porque la población española que cobra pensiones pues es elevada, no es cuantiosa. Yo creo que va por ahí, creo que va por ahí. Todo este cambio que está habiendo ahora entre la gente, los antiguos socialistas filipinas, Cebrián pidiendo cambio de director del país, Felipe González pidiendo que salga el señor Iglesias de Moncloa, todo este tipo de cosas, ¿no creéis que está relacionado con esa necesidad de que Europa nos vea mejor? Que los fuegos artificiales en la feria son preciosos, pero realmente eso es pólvora, pero que realmente no cobra ninguna pieza. Estos son todos estos juegos, además muy típicos madrileños, pero realmente el boletín oficial del Estado que no tiene es Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Estoy totalmente de acuerdo. Eso lo podían haber hecho antes. O sea, vamos a ver, a Pedro Sánchez no lo casi echan del partido por el peligro que tenía de pasar con los independentistas y con Podemos. Sin embargo, resurge de sus cenizas, vuelve, arrasa, nadie tiene ningún obstáculo, ni los varones, ni Felipe, ni Guerra, ni nadie de nada. Y ahora vienen con esas historias. Yo personalmente no me creo nada de ello. Yo creo que lo dice juegos de feria que no conducen a nada, y además esto a toro parado, que lo hubieran hecho en su momento y nos hubieran evitado toda la historia. No creo nada. Que todo eso es carne de cenáculos madrileños. Y realmente toda esta gente, además de ir en jet y avión privado, andan por la calle subidos en el caballo y parecen más altos y parecen más grandes, pero realmente están por encima del bien y del mal. Pero a efectos prácticos, a efectos de lo que nos interesa a nosotros en nuestro día a día, en lo que nos deben de ayudar a solucionar las cosas, a que las empresas tengan viabilidad, que puedan crear empleo, que haya financiación y que de alguna manera se les pueda ayudar a volver a relanzarse. De todo eso, nada. O sea, aquí la única realidad es que en este trimestre que acabamos de pasar, en este segundo trimestre, España, por ejemplo, ha reducido un 39 y pico % sus exportaciones. Y ahora vamos a ver cómo va a estar la campaña turística, que según me dice, con todo lo que se está diciendo en Andalucía, mis amigos hoteleros dicen que sí, hay reservas, pero no tantas como se están diciendo. Por lo menos hasta el día de hoy. No sé lo que pasará en los próximos 15 o 20 días. Por lo tanto, y mientras en otros países se está hablando de una reducción del IVA temporalmente, precisamente para poder favorecer y para poder fomentar el consumo, para que se dinamice la economía, aquí se está rumoreando de que nos lo van a subir. Porque claro, las cuentas no solamente no cuadran, sino que están muy descuadradas. La recaudación fiscal ha caído mucho, más de lo que confiesan. Es sintomático no solamente que no se hayan pagado algunos ERTE, es que la devolución de los que sale a devolver en el impuesto sobre las rentas, a estas fechas había muchas más devoluciones que hay. O sea, tienen un problema de tesorería, aunque no lo confiesen. Aquí vuelan 45 millones, 30 millones, 60 millones, y dice, pero ¿realmente lo están dando? Las propias comunidades autónomas se están quejando de que todo ese dinero que se sale en rueda de prensa a decir que se ha aprobado, no aparece. Y a mí eso siempre me recuerda cuando salía en el BOE unas subvenciones para un programa de empresa que ponía abajo sujeta al fin de los fondos. Y cuando llegaba cualquier persona, ya se habían acabado los fondos. Pero claro, todos los titulares habían cubierto que se iba a ayudar para la renovación de... Yo estoy totalmente de acuerdo con Jorge. Yo creo que evidentemente, bueno, y os acordáis, haciendo un pequeño ejercicio de memoria, cuando Sánchez anunció el estado de alarma, lo primero que nos dijo, hablaba de una cantidad de 200.000 millones de euros. Yo me quedé pasmado, digo, pero ¿de dónde lo va a sacar si no tiene duro? Vamos, no es que yo sea el contable de las cuentas del gobierno, pero evidentemente la cantidad era tan redonda que evidentemente, ¿no? Y luego hemos visto todo el procedimiento posterior. Cada comparecencia de Sánchez, él no se corta. Él habla de millones y se ha aprobado un presupuesto, y muchas veces yo me paraba a pensar, pero a ver, eso no es una cuestión de aprobar un presupuesto, es cuestión de decir, mire, vamos a
vamos a perdonar, no sé si perdonar, o por lo menos hacer una moratoria para el cobro del IVA. Vamos a ayudar a que las contrataciones el empresario se vea beneficiado, pues porque no tenga que pagar, yo qué sé, no sé, las ayudas, en definitiva, que es la que se supone que tiene que dar una administración a la pequeña y mediana empresa, para que esa pequeña y mediana empresa ponga en marcha el motor de los negocios, es lo que genera dinero. De eso no hemos visto nada. El problema es completando lo que dice Honorio, desde el primer anuncio de los 200.000 millones, lo primero que dijo es que 83.000 eran del Estado, pero realmente están incluidos en partidas que tenían que dar a las comunidades autónomas. Y los otros 113.000 eran privados. O sea, ¿y en qué forma? En forma de avales. ¿Y qué es lo que hemos sabido? Que hay entidades bancarias que por su volumen, que es pequeño, se les ha ido aprobando esos avales. Pero a entidades grandes hay un cuello de botella donde no se les ha aprobado. El fondo SICO. Y realmente, ¿cuál es el proceso? Tú llegas al banco y dices, mira, oye, que por esta coyuntura necesito una financiación a largo plazo y claro, el banco te pregunta, oye, vamos a ver, ¿y qué perspectivas tienes? ¿Cómo me lo vas a devolver? Y después de ese análisis que ha hecho el banco, que considera que tiene capacidad de generar ese dinero y capacidad de retorno, para estar más tranquilo, le pide que el ICO lo avale. Por lo tanto, esos 113 millones los pondría el Estado en el caso que todos los empresarios diesen en quiebra en concurso de acreedores y que no acabasen devolviendo el dinero. Pero eso es un tema bastante improbable, porque la banca son profesionales y saben a quién le dan el dinero. Con lo cual, eso es una absoluta mentira. El aplazamiento, hacen un aplazamiento para un mes, en el primer mes de la pandemia, cuando a ninguna empresa normal, el primer mes se supone que tiene una tesorería, que tiene una capacidad de resistencia, un cash flow para afrontar eso. Cuando se le plantea el problema es al segundo, al tercer mes de estar inactivo y teniendo que seguir afrontando todos esos tipos de pagos. A partir de ahí ya no ha habido absolutamente ninguna ayuda de aplazamiento. Es un engaño, es una mentira. Sí, el gran problema es de que ninguno de los señores que están gobernando han tenido gestión de ninguna empresa, no saben de qué va. Lo máximo que ha hecho ha sido pedir una hipoteca al señor de Podemos desde un partido. Claro. Pero tienen un abaco y saben pasar las bolitas para sumar. Y saben abrir el cajón. Y lo que han visto que en el cajón no hay dinero, y que empiezan a pasar bolitas y dicen que se me acaba, que no hay bolitas para pasar. Es todo un juego de niños. Mientras, pues le han dado 100 millones para el tema de violencia de género, subvenciones. Y claro, y dices, claro que sí, que está muy bien que se haga. Pero es el momento de expandir el gasto en ese Ministerio de Igualdad en un momento donde no sabemos si hay para comer. Por favor, seamos sensatos. O sea, seguimos haciendo juegos malabares, pero realmente no hay una política seria y profunda que diga, esto puede conducir a tal cosa. Errores, posiblemente cualquier gobierno que hubiese estado los hubiese cometido. Pero realmente la maldad que existe en este gobierno es intolerable. Y además el descrédito. Por eso antes empezaba siendo tan irónico y tan duro respecto a Calviño. Porque otra de las personas que a mí me han defraudado enormemente es el que era presidente de la IREF de la Seguridad Social. Es esa persona que estaba denunciando que había una serie de fallos en las administraciones que no se comprobaban y se estaban dando créditos, se estaban dando subvenciones sin el control riguroso. Llega al Ministerio de Seguridad Social y hace lo mismo. Y le parece bien y declara que el salario mínimo vital ya admite que un 33% son personas no empleables. ¿Qué es eso? Yo quiero saberlo. Yo a lo largo de mi vida he empleado a cientos de personas en diferentes empresas. ¿Y qué es no empleable? Para mí, si una persona tiene una minusvalía, recibe una subvención e incluso en los casos de minusvalía, en función del porcentaje, tiene acceso a otros trabajos. Si no tiene formación, habrá que formarlo. Y si tiene enfermedades, pues estará jubilado por su invalidez. Pero realmente lo otro, ¿cómo podemos aceptar de entrada que un 30% de esos 850.000 es estructural, no coyuntural? Porque claro, el salario mínimo vital solamente es aceptable cuando es coyuntural y unido a la búsqueda activa de empleo. Porque si no, lo que estamos haciendo, que lo que está pasando ya es que por cada persona que trabaja y contribuye hay aproximadamente 1,2 que están recibiendo del Estado, bien sea como funcionarios, bien sea como pensionistas, como perceptores del desempleo o de las distintas ayudas que hay también minusvalías, en fin, todo ese tipo de circunstancias que son absolutamente entendibles. Pero tú
Tú no puedes tirar la toalla y plantear que eso es un logro. Eso no es un logro, eso es una hipoteca sin ingresos. Por lo tanto, nunca se puede vender como un logro. Se puede decir en esta situación absolutamente coyuntural, nosotros nos echamos para adelante para ayudar a la gente, porque ese es lo que tiene que hacer el Estado, porque para eso están los impuestos, pero para realmente subvencionar permanentemente a la gente, para eso no es. Y eso es además, tiene palabras muy gruesas. Es decir, la gente que hace eso son unos delincuentes, porque realmente se están cargando el patrimonio de todos los españoles a través de nuestros impuestos. En esa distribución injusta de los impuestos están en una actitud delincuencial, aunque lo quieran vender como que son sociales. Para mí, lo social es lo que genera riqueza y lo que genera oportunidades. Todo lo que es distribuir la miseria me parece absolutamente deleznable, negativo e inaceptable. Pero de todas formas yo creo que todo esto reventará, o sea, no hay forma. Igual que en una casa, si tú gastas más de lo que ingresas, al final la casa se va al carajo, no puedes comer, los hijos se te van. Aquí pasará igual. España es una gran familia. Hay una diferencia, Joaquín, no olvides que hay una diferencia. Normalmente, pues, una de por qué reventó el tema de la subprime y de las hipotecas basura, porque llegaba al banco y te daba el 110% del valor de la vivienda, ¿no? Cuando nosotros todos los que hemos comprado hace años empezamos, el banco te exigía que tú tuvieses un porcentaje, un 20, 25, un 30% ahorrado el dinero del valor de la vivienda, y te daban una hipoteca por la diferencia, nunca por más del propio precio que tú estabas pagando de la hipoteca. Al final el tema reventó. Pero el Estado no tiene esos límites, porque nosotros nos estamos escandalizando porque el PIB está ya prácticamente, la deuda está prácticamente en el 100% del PIB. Ahora se va a disparar a 120 porque primero el PIB va a bajar y además porque el endeudamiento va a crecer. Pero tenemos a Italia que lleva ya muchos años con eso. O sea, y Francia está en una circunstancia parecida. Y también es cachondo, aunque me duela como español, que los italianos que hace 2 años decían, le hacían una peineta y amenazaban que si les ponían condiciones se salían de la Unión Europea, y los españoles que hemos emprendido una carrera del gasto, ahora lloremos como plañideras por las esquinas porque la Unión Europea nos pone condiciones. Pero hombre, tú estás en un club y hay unas normas y se supone que las tienes que respetar. Entonces no te extrañe, aunque te parezca cursi, que te digan, señor, usted no puede entrar si no lleva corbata, porque aquí el acceso es de esta manera. Porque si no te haces socio de ese club, sencillamente pasas de. Pero si te has hecho socio del club, se supone que vas a respetar las normas y vas a contribuir al buen funcionamiento del club. No sé, no, el carajo de Europa en sí. O sea, la crisis entonces va a ser en Europa entera, según tu panorama. Pues, o sea, claro, la crisis en Europa. Francia está en una circunstancia, lo que pasa que Francia es más grande porque forma parte del eje franco-alemán y máxime después del Brexit inglés, pero Francia está en una situación también calamitosa, con una deuda pública enorme, con una burocracia altísima. O sea, que Francia no, acordaron, que Francia lleva ya con el tema de los chalecos amarillos, de otros no ha parado de tener situaciones de crisis, ¿no? Yo creo que tienen otros recursos y otros esquemas. Yo creo que el problema nuestro es la falta de una programación para crear riqueza. Y a falta de una programación para crear riqueza, hay un interés en un sector del gobierno muy definido y muy conocido y muy identificado por utilizar y vestir, disfrazar de contenido social lo que sí es su programación, que es utilizar los recursos que hay. ¿A dónde conduce? Pues evidentemente todos sabemos. Si tú ingresas 4 y gastas 6, ya puedes poner dónde vas. Y como no hay algo que contrarreste esa manera de distribuir esos recursos que se han encontrado, no hay una manera paralela para decir, bueno, vamos a crecer por aquí o vamos a desarrollar por allí. Eso está, vamos a ver, cuando el 12% de nuestro Producto Interior Bruto lo representa el turismo, que es nuestra gran industria, a falta, desgraciadamente, de una industria pesada que hemos perdido, salvo pequeñas excepciones que todavía quedan por ahí. A falta de una gran industria tenemos el turismo. Cuando el ministro dice que es un sector, bueno, dice lo que dice del sector, desgraciadamente, y cuando Ábalos ha dicho en marzo lo mismo o parecido, es evidente que no parece que tengan intención de mejorar para crecer y para obtener riqueza, sino que parece que lo que están es utilizando, improvisando y según llega una parte. La otra parte sí tiene muy claro en qué se lo va a ganar. Y tenemos ese Ministerio de la Igualdad, que es un ejemplo y un exponente claro. Claro, con eso ellos se justifican. Esas son sus políticas sociales, entre comillas, aunque sean mentiras. Hay Honorio, yo creo
que estoy totalmente de acuerdo, quería hacer alguna matización. Por ejemplo, al principio decía, tú ganas 4 y gastas 6. Efectivamente, en un tema de familia, cuando pasa un tiempo, las costuras revientan. Pero desde un punto de vista de empresarial o estatal, tú puedes gastar 6 si realmente ingresar 4, si a lo mejor de esos 6, 4 son inversiones que en el medio y en el largo plazo te van a reportar retornos a la inversión. El problema es que aquí es gasto puro y duro, ¿no? Claro, por lo tanto, tú sabes que yo no me refería a ese tipo de gasto. Sí, yo claro, no está refería... claro. Lo que quiero, claro. sí, lo he entendido perfectamente y tienes toda la razón. Lo que quiero decir que es que encima el agravante es que en este país gasto productivo no se hace poquísimo. Lo que se hace es gasto improductivo y ese es uno de nuestros problemas. Y en cuanto al sector turismo, como ha dicho muy bien que es el 12% del PIB, hay algunos tratadistas llegan a situarlo a cerca del 25% por toda la carga que hay en directa, en transporte y en sectores pues, de la alimentación, porque claro, el turismo, tanto la hotelería como la hostelería, llevan aparejado pues todo lo que es, llega un turista y vuela y después está el transfer del autocar hasta el hotel, después allí come, bebe, hace excursiones y hay toda una industria alrededor y eso en nuestro país hay tratadistas que lo sitúan en cerca del 25% de nuestro PIB. Por lo tanto, una caída importante de ese sector es muy duro. Y como tú también estás señalando muy bien, lamentablemente, se hablaba del 2020, es decir, para el 2020, que el 20% del PIB fuese industrial, eso no solamente no se ha conseguido, sino que estamos decreciendo. Y por lo que estamos viendo, en donde realmente somos industria importante, como es la del automóvil, y en algunas otras, donde la dependencia de la electricidad como energía es muy importante, lo que estamos viendo, un panorama bastante gris y peligroso si no se hace algo, porque además no somos capaces de sustituir por otros sectores industriales, y lo hemos visto ahora. O sea, este país que tiene una tradición de confección, que realmente no estuviese preparado y no fabricando, salvo pequeñas excepciones, todo el tema para el material sanitario, y que todo dependa de China, pues es grave y es preocupante. Sí, pero tampoco, y fíjate, ha citado un caso que es muy evidente cuando comenzó, que nos lleva al manejo de la crisis que ha producido la pandemia. Cuando al principio la paralización, yo no quiero cargar contra el PSOE, contra Sánchez, pero es que es inevitable. Es decir, cualquiera que hubiera estado ahí se hubiera visto sorprendido por la violencia con la que irrumpió el virus, y bueno, yo tampoco creo que todos hubieran sido tan previsores como para ver, pero sí es verdad que cuando ya te ha sorprendido en los primeros momentos, luego tienes una capacidad de reacción, y en esa capacidad de reacción, el construir bata, o sea, fabricar bata, mascarilla, incluso respiradores. Yo te puedo dar nombre y apellidos de una persona que no tiene la formación profesional que yo sepa, creo, igual sí, pero probablemente no, que ha fabricado un respirador, que no se lo han, vamos, él no lo ha llevado a homologar, evidentemente, pero quiero decir, si una persona normal y corriente, un español normal y corriente de a pie es capaz de fabricar eso, que será de todo lo que hemos necesitado lo más sofisticado y lo más difícil, ¿por qué tenemos que ir a comprar a China? Y aquí pon a trabajar a las empresas de aquí, darles facilidades para que contraten y que trabajen al 200% para que en pocos días ese material se pueda distribuir. Todo lo que hemos visto es cómo han ido dilatando las entregas, han fallado las entregas, han puesto en manos de inexpertos dinero para comprar que luego les han engañado. Mira, es que es muy curioso. Si tú te vas a buscar ahora en la historia de España cómo gestionó la Segunda República la compra de armamento durante la Guerra Civil Española, oye, qué curioso. Son casos muy similares. Han puesto mucho dinero en manos de personas de poca experiencia que se perdían en Europa entre negociaciones, entre trueques, entre cosas. Las armas no venían y el dinero desaparecía. Es que hay paralelismos que uno, o sea, no es que tú pretendas perseguir, pero es que te vas a encontrar con esa anécdota. Qué curioso. Qué curioso. Los ladrones siempre vuelven, siempre son los mismos. Os puedo decir, la política y el robo, siempre hay en la historia, siempre ha sido así. Ladrones, políticos, ladrones. Con un pequeño margen, o sea, vale, bien, que te lleve el pellizco pero que traiga las mascarillas. Pero es que ni venían las mascarillas y el dinero ni se sabe, y la gente jugándose el tipo. Hay además otra, en este caso, ya que estábamos hablando de la pandemia, encima en España tenemos un problema añadido. Yo creo que el estado de las autonomías no tiene vuelta atrás, y además tampoco pienso que tenga que tener vuelta atrás, pero en la época de la digitalización, en la época en donde la logística y donde una serie de cosas tiene un gran desarrollo, yo creo que se ha demostrado que el gobierno central está hueco y que todo está en manos de las autonomías, pero no hay una visión de conjunto, no hay una capacidad de respuesta en conjunto, no ha habido esa flexibilidad para poder hacer distribución de los medios en función de zonas.
porque hemos hecho 17 reinos de taifa y eso es inaceptable. Yo nunca puedo estar de acuerdo en la posición de Vox de cargarse las autonomías, porque eso me parece que tampoco es ni es necesario ni sería bueno, pero sí es cierto que ciertas cosas tienen que estar articuladas, tienen que estar vertebradas y que no puede y coordinadas. Y cuando hay una situación seria, esto se ha puesto de manifiesto. Lo que venimos siempre diciendo, que en sanidad, en educación, en justicia y en servicios de seguridad, aunque exista una policía municipal, aunque exista una policía autonómica, tiene que haber una unidad digitalmente, de información, de tal. Lo mismo que en la justicia. ¿Y para qué vamos a hablar de la enseñanza? Que lo estamos viendo y lo vamos a ver en serio. Y en sanidad, pues lo hemos visto en todos. Yo no sé si Vox opina que hay que eliminar. Yo sí creo que el Estado de las Autonomías lo que ha dado lugar es a la creación de una clase caciquil local, que además se les ha venido arriba la autoestima, y entonces cualquier mindundi de nada que accede, porque sabemos que el canal de acceder a puestos de poder a través de la partitocracia no es precisamente gracias al meritaje propio, sino es gracias a las políticas bueno, pues dentro del partido, que son como ministerios, donde uno empieza pegando carteles con 15 años y terminas eligiéndote candidato a la presidencia de todo lo que se ponga delante. Entonces eso ha dado pie, por lo tanto es un régimen absolutamente fracasado en todos los niveles. Mira, tú has citado, sí, yo también estaría de acuerdo en admitir que probablemente hay media docena, bueno, te has dicho 4, yo te pondría media docena de temas que deberían depender del Estado central, de la unificación desde un poder central, como puede ser la sanidad, la educación, la defensa, evidentemente, la economía, etcétera, ¿no? Porque la economía es muy importante. Hay un país al que yo tengo en el corazón por razones familiares, que tiene un régimen como Estado libre asociado con los Estados Unidos, me refiero a Puerto Rico, donde efectivamente dependen de los Estados Unidos en materia de defensa, en materia de moneda, en materia de correos, que para ellos es muy importante y no sé qué. Pero sin embargo, en materia económica no. Y económicamente están también en bancarrota. Están en bancarrota con la salvedad de que Estados Unidos no tiene ningún compromiso por ley para ayudarlo. O sea, el Estado de las Autonomías no ha creado nada más que eso. Ha otorgado muchos puestos administrativos, las administraciones se han multiplicado. Para España, para un país como España, eso es insostenible. Y mantener ese esquema, evidentemente, obliga a distraer dinero de otros conceptos. Por eso yo he hablado con amigos durante esta crisis y decía, qué bárbaro, que no tenemos industria, pero que es que todo lo que tenemos son camareros. Es que eso es lo que se ha perfilado en la transición. Se ha querido hacer un país de servicios, ser la Florida de los Estados Unidos de Europa, donde aquí vendrían los alemanes, los ingleses ya con el Brexit veremos a ver, habrá que dar un acuerdo bilateral con ellos, pero en fin, esto iba a ser el paraíso ecológico y playero de la Europa laboriosa y yo creo que eso, desgraciadamente, no tenemos una persona que sepa hacer una silla, hay que ir al IKEA que todos conocemos, y maravillarse por lo listos que son, lo ingeniosos que son y lo bien que lo hacen, con cartón prensado, ¿no? En fin, yo creo que no han servido las autonomías. El café para todos, eso era una exigencia que ya venía de atrás por parte de catalanes y vascos, sobre todo, metieron a Galicia como la tía Claudia, que es la carabina de la mocita para que no dé que hablar, y Galicia se ahondó y el señor Fraga desarrolló esa vía porque le pareció que era justo y era bueno para ellos, y ahora van todos detrás, cada uno en la medida de sus posibilidades. No, insolidarios absolutamente. Ahora mismo estamos asistiendo a algo, y me vais a perdonar, que es la madrileñofobia que se ha creado por ahí. Yo soy asturiano, yo nací en Asturias, tengo la casa donde yo nací, voy siempre que puedo. Este año, curiosamente, por problemas de trabajo, no he podido ir desde el verano pasado. Y me estoy planteando si voy a ir este año, porque si voy a ir a que un estúpido, un idiota me diga una tontería, pues prefiero quedarme en Madrid, que además es una comunidad que tiene de todo. O sea, eso, ¿qué ha pasado con los trasvases de agua? ¿Dónde está la solidaridad autonómica para ponerse de acuerdo, decir yo tengo un sobrante, te lo cedo, que tú lo... Es mentira todo, que las autonomías no ha creado nada más que miseria, fantasma, que además, bueno, a mí me hace mucha gracia ver los discursos navideños del cacique de turno. O sea, todo es imitación del Estado central. Es verdad que el tema autonómico venía en la autonomía, en la Constitución, en la transición, pero realmente el desarrollo se ha ido haciendo poco a poco. O sea, no olvidemos que Aznar fue el que hizo la transferencia de la sanidad a 10 comunidades autónomas. Aquí hay muchos culpables. Lo que pasa es que los éxitos tienen muchos padres y los fracasos ninguno. Pero realmente esto no viene de lejos, pero no hace tanto se han cometido errores garrafales. En Portugal lo decía la responsable del tema de toda la pandemia, decía que ellos, una de las ventajas que han tenido es que son un país vertebrado y que no tienen las dificultades autonómicas españolas. Lo que pasa y eso lo declaró, lo que pasa que aquí no se ha escuchado. Y hay países que de alguna manera tienen un alto nivel de descentralización. Siempre se habla de los
alemanes y tal, pero que tienen muchas menos, y además Alemania en los últimos 10 años ha recuperado transferencias, pero salvando las distancias, que no es fácil, porque es un país mucho más pequeño pero un país que es Suiza, que tiene cantones, resulta que lo tienen estructurado y organizado para tener un nivel de eficiencia que nosotros envidiaríamos. Y nosotros, en lugar de mirarnos en esos espejos, nos miramos en unos espejos que no son absolutamente aceptables. Y efectivamente, ¿cómo vamos a tener industria si lo que se optó es por la muerte dulce? Se buscó la paz social a base de desmantelar toda la siderometalurgia y toda la minería con jubilaciones anticipadas y una pseudo promesa de que se iba a sustituir por nuevas industrias. Al final, ¿qué ocurre? La gente va cumpliendo años. Además, encima, no trabajar significa que te puedes cuidar más y que tienes una expectativa de vida mayor, y la gente joven dice, bueno, ¿yo aquí qué hago rodeado de viejos? Lo que tengo que hacer es irme de aquí. Y después ahora empezamos otra vez con otra propaganda, la España vaciada. ¿Pero qué coño España vaciada si la hemos vaciado nosotros mismos? Claro, porque no ha habido por lo tanto, quiere decir alternativa. que somos rehenes de nuestras propias decisiones. Bueno, somos rehenes de las decisiones de las decisiones de los acomplejados que hicieron la transición. Y de nuestros políticos. Es verdad. Sí, eso. Los políticos acomplejados hicieron la transición, porque es lo que tú dices. Es decir, se han hecho autovías que no sirven para nada, con los fondos que venían de Europa, cuando ese dinero se podía haber invertido en otras cosas. Nadie ha pensado en una alternativa para ese trabajador que ha dejado la empresa porque se ha reciclado la empresa y se ha abandonado la siderurgia o la minería. Yo hablo del caso de Asturias también, ¿no? Es decir, no ha habido sensatez ni sentido común para encauzar ese dinero y poder, dar pie a otra alternativa diferente a la que se había propuesto hasta ese momento, ¿no? Ha habido grandes jubilaciones con coches de lujo en la puerta de la casa, con caballos pura sangre, absurdo, mucho dinero para hacer obras públicas que no han servido para nada. O sea, ha habido un mal gasto. Ahora, ¿de eso tienen la culpa los políticos? Eso tenemos la culpa todos, porque no hemos sabido exigirles tampoco, no hemos sabido decir hasta aquí hemos llegado, vamos a cambiar un poco la cosa, que se nos viene encima un panorama muy triste. O sea, eso es lo que la arquitectura política es un desastre de la transición para acá, y la concesión, desgraciadamente, de esas prebendas a las autonomías, es decir, la manera de ir dándoles más personalidad a las autonomías, ha debilitado al Estado central. Eso es ir contra natura. Después de 500 años de unidad, dar un paso en ese sentido, eso ha sido una traición a nuestro sentido de común en todos los órdenes, y no ha servido para generar nada más que el enriquecimiento de la clase política, que lógicamente ha dado a puestos que de la otra manera no hubieran llegado nunca a votar, porque no hubieran dado el nivel. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que como desgraciadamente no hemos tenido un sistema político de elección que nos permitiera elegir a las personas, y hemos tenido que elegir a los partidos han necesitado esas bisagras, que son los partidos autonomistas y de bajo calado, para exprimir el limón a donde ha podido, y han ido arrancando a todos. No has citado a Aznar, todo. Aznar es uno más. Lo que pasa que, cuando Aznar terminó su mandato, salvando el famoso atentado del OCM, claro, parecía que salía con una aureola de triunfador, porque económicamente nos habíamos incorporado a la Unión Europea, a la política del euro, nadie se acordaba ya que habíamos dejado de pagar un café a 100 pesetas para pagarlo a 166, etcétera. Pero Aznar, por supuesto, que ha hecho concesiones y ruines, y además ha tenido, quizá en algunas cosas, un sentido desarrollado de lo que es el Estado, pero en otras cosas, en absoluto. Es decir, todo. Podría decir que la diferencia entre aquellos políticos de la transición que por nuestra edad los conocimos, estaban haciendo la metáfora en el Parlamento de Adolfo Suárez de que se estaba cambiando el edificio, viviendo la gente dentro. Pero aquellos políticos tenían sentido de Estado, tenían lealtad y además tenían capacidades y nivel. Mientras que el deterioro de la política de estos años nos ha llevado a políticos sin preparación, sin sentido del Estado y absolutamente desleales. Y encima endiosados y ensimismados por ese tema que tú estabas diciendo, de gente que ha entrado en el partido pegando un cartel, o en las juventudes, y no ha tenido más trayectoria que el partido, que no tiene más ideas que las que le pasan todos los días en el argumentario, y lo dicen como papagayos, pero incapaces de producir ninguna idea, incapaces de gestionar convenientemente y sin un sentido de mayor profundidad de los 20 centímetros que tienen delante. Y es verdad, porque también decía, solamente permíteme que explique un poco que sea una mala inversión las autovías, porque por lo menos han vertebrado España. A mí lo que me preocupa son aeropuertos que no tenían sentido, proyectos faraónicos, proyectos megalómanos que parecían que estaban más a la propia fatuidad del que lo proponía, a que realmente tuviesen. Y de esos hay muchos cientos y cientos de millones repartidos por toda España. Incluso muchos de ellos después de esta época de bonanza que todavía siguen empantanados y posiblemente no se volverán a recuperar. Y ahí
hay una pérdida de capital importante del país. Claro, yo me refería a las autovías, no a la red nacional de autovías, porque mira, hablando de eso, y yo vuelvo a la tradición, yo me acuerdo cuando el PSOE ganó las elecciones en el año 82, la declaración de Felipe González en Cibeles fue una auténtica declaración, un programa de Estado, algo que se echaba de menos, porque la etapa anterior había sido la UCD con esa composición política que tuvo, que fue también de desastre. Cuando llega Felipe González y lee aquel programa, un programa de gobierno que él llevaba, que luego se cumplió relativamente. Y además yo casi te diría que de los 13 años de mandato de Felipe González, la primera parte, es que se puede dividir en dos, que yo creo que sí, la primera parte fue, salvable, es decir, salvable. La segunda parte ya fue la corrupción, la que se apoderó de todo, y entonces a partir de ahí, pues bueno. Bien, el Plan Nacional de Autovías, llevado a cabo por el socialista Felipe González y su equipo de gobierno, fue una bocanada de aire fresco, porque efectivamente el colocar de Madrid a Valencia en 3 horas en unas condiciones relativamente óptimas cambiaba mucho con respecto a las antiguas carreteras, que todavía eran carreteras nacionales, etcétera. En eso no tengo nada que oponer. Yo me refería a esas otras mega obras de aeropuertos inservibles, aeropuertos inservibles. Una pista de sí en medio de un pueblo de Castilla. Venga, hombre, ¿no? Es decir, pero, y una estación de tren a 18 kilómetros de la ciudad. Ir de Almería a Murcia, tardar 5 horas con el tráfico que actualmente pasan más de 500 trailers todos los días sacando productos hortofrutícolas, realmente en esas carreteras tortuosas era imposible. Quiere decir que eso fue, como tú has dicho, un soplo de aire fresco. Ir de Almería a Málaga y tardar otras 5 horas por unas carreteras absolutamente tortuosas, eso frena el desarrollo de una región. Eso realmente realmente fue positivo. Pero sobre lo que dices del Partido Socialista, yo no voy a decir, como por ejemplo dice algunas personas como Federico Jiménez Los Santos, ¿no?, que siempre es absolutamente destructivo, que siempre piensa que el Partido Socialista. Pero lo que no se dice habitualmente es que el PSOE de la transición, que previa a la transición era Muninane, es decir, no tenía prácticamente, fue el partido que montó, estructuró y financió la Fundación Socialdemócrata Alemana. Y no olvidemos que en Alemania el Partido Comunista está prohibido. Y la Fundación Socialdemócrata Alemana sabía que la izquierda tenía que ser socialdemócrata y no comunista. Y fue que creó los cuadros, que creó la estrategia y ayudó. Y fue el que, por ejemplo, le hizo ver al PSOE que tenía que abandonar el comunismo. Y fue el que le hizo ver que había que entrar en la OTAN porque los militares tenían que ser profesionales, que hablasen inglés, que estuviesen muy preparados y que estuviesen haciendo maniobras multinacionales y que además tuviesen un cometido y una función de defensa clara y nunca política. Y efectivamente, todo eso funcionó. Pero esa no es la génesis ni el ADN del Partido Socialista. O sea, Boyer, Maragall, Solana, toda aquella gente importante del Partido Socialista eran socialdemócratas y que no tenían nada que ver con las bases del Partido Socialista. Y hoy en día, nadie se acuerda de eso, y este Partido Socialista no tiene esa dependencia, ni siquiera tiene esa raíz genética. Yo creo que ha dado un salto de generación. Para mí lo del Partido Socialista, voy a decir una butada para que os metáis conmigo, es como está ocurriéndole en Francia con el tema de las segundas y terceras generaciones de argelinos, de marroquíes, que lejos de estar integrados se han convertido en unos outsiders y en un problema. Y ese es el Partido Socialista que nosotros estamos viviendo. Este no es un Partido Socialista de una fuente de Keynes, sino de la cuarta y de la quinta internacional. O sea, efectivamente, el éxito de Felipe es presentarse en la transición con un partido limpio que no había participado en la guerra civil, claro. Porque claro, quedaba poco. Pero es que yo creo que durante el franquismo y sobre todo a partir del desarrollo económico y los pocos que quedaban se los quitaron de Claro. Empezando por ese fue el éxito. Claro, sí. Y toda la orientación y el dinero que metió la socialdemocracia alemana para evitar el avance. Claro, bueno, tenía Willy Brandt. Y para evitar que volviésemos a repetir la situación que hubo en la Segunda República. Claro, aquí hace falta un partido de izquierda moderado, europeísta, que crea en la economía de mercado, todo ese tipo de cosas. Pero claro, fíjate que, por ejemplo, y perdóname que te interrumpa, que por ejemplo el referéndum de la OTAN le pilló con el pie cambiado, porque después de estar inflando la campaña tuvieron que pegar un giro de 180 grados, que incluso Fraga alardeaba de que habría pucherazo para ganar el referéndum. ¿Os acordáis de aquello, no? Fraga... Sí, claro que me acuerdo, pero claro, llegó el Willy Brandt y le dijo, vamos a ver, ¿tú qué quieres? Militares, chuqueros, borrachos, en el cuarto de bandera, pongan el pistolón encima de la mesa y digan, esto lo soluciono yo con 4 tiros. A tener unos militares con formación
formación universitaria, con preparación, hablando inglés, con conocimiento, trabajando continuamente con sus homólogos daneses, franceses dentro de la OTAN, y te quitas de en medio a los militares, que son un peligro teórico que tú tienes, y tienes que entrar en la OTAN, porque si no entras en la OTAN no vas a entrar en la Unión Europea y no vas a entrar en ese mercado en el que tú puedes pasar de ser un país con unas características a un país moderno y con posibilidades económicas. Y ahí empezó, y ahí, perdóname que añada, ahí empezó parte de nuestros males actuales. El lavar la imagen para entrar en el entonces mercado común, ahora Unión Europea, es uno de los grandes problemas, o una de las grandes decisiones que nos ha causado un montón de males, porque nos han desmantelado toda la industria, porque fue una exigencia, nos han convertido en lo que yo decía antes, en un país de playa y de servicios, y con muy poca capacidad de respuesta. Eso también es cierto. Y que de alguna manera no hemos sabido proteger en nuestra industria. En otras cosas, porque como tú dices, al entrar al mercado común había unos lobos con mucha más experiencia que vieron también un país de crecimiento que podían penetrar. Y muy competitivo. Claro, y competitivo. Y en cambio, el desmantelamiento del INI se hizo mal hecho. Porque, por ejemplo, tenemos el Pegaso. Pegaso era una buena marca. Y al final estaba que si la compraba Ibeco, si la tal y que cual. Podría haber sido al contrario. En cambio, por ejemplo, con Telefónica, al final se medio hizo bien. Pues por lo mismo podría haber pasado. Si nosotros teníamos una buena industria automovilística, ¿por qué coño no favorecimos crear compras extranjeras y tal y acabar haciendo y eso hubiese cambiado el panorama? Es que no tenemos ahora empieza tímidamente, o sea, aparte del efecto Zara y también Iberdrola y algunas, y sobre todo en el sector de la construcción, que es verdad que hay mucha obra internacional, que nosotros tenemos empresas de referencia. O sea, si Nissan, que es Renault, se van, fabrican menos coches, y antes de cerrar una fábrica en Francia la cierran año por culo. Claro, está claro. Y nosotros esa fuerza no la tenemos, y efectivamente, y hemos destrozado, hemos hecho una energía súper cara, con lo cual industrialmente tampoco es competitivo. Claro, porque se ha desestimado una fuente de energía que era la nuclear, porque ha habido una campaña atroz, porque ese es uno de los problemas de la falta de coyuntura en España, y es que la izquierda apuesta también por unos mantras que luego a la larga tenemos que pagar todo. Claro, o sea, es cierto, eso es cierto. Claro, el tema es que es muy complicado. Y me gustaría decir una cosa, el plan nacional de autovías de Felipe González no es original, No, diseñado de antes. Eso es como lo de los parados. Claro. Lo que pasa es que durante la época de Felipe González fue cuando estaban todos los fondos FEDER. O sea, yo fui consultor para la Unión Europea. Había en el tramo que se hizo de Murcia a Almería, había una serie de tramos que había una financiación de la Unión Europea. Y entonces la Unión Europea pedía a unos consultores independientes que hiciesen unos informes como que aquello estaba basado al dinero cogido, ¿no? Y efectivamente está claro que fue el gran impulso, ¿no? Que de repente pudo entrar dinero y había pero claro, eso no es original para nada. No, es que yo creo que también coincidió una cosa, ¿no? O sea, es decir, Franco en una edad muy avanzada ya. La crisis del petróleo del año 72, que también fue pavorosa. La crisis de la OPEP, en España, a partir de ahí se produce a nivel internacional un cambio. Ahí es donde acaba el patrón oro. Ahí hay varios hilos que crean una crisis internacional. Y en España yo creo que se paralizó un poquito esa actividad, esa inercia, se paralizó por la situación de Franco, ¿no? Es decir, casi esperando ya que muriese para empezar ya a cambiar las cosas. Yo creo que eso fue lo que coincidió. Pero eso no fue aprovechado por Adolfo Suárez y la UCD, que lo que hicieron fue el cambio político, nada más. Bueno, nada más. Es lo que hicieron. Y nada menos. En la época de Suárez. Y nada menos. Bueno, estaba pasado también. Eso también estaba pasado. Sí, que claro, hoy, claro. Que hoy se le da mucho bombo a muchas cosas. Con eso pasa como con Calviño y con Pedro Solbes, que tú decías antes, ¿no? Que se les atribuye una aureola de... Incluso en los actos de la Moncloa, la primera cosa diferente es que se reúnen a partir de uno de los catedráticos de economía de Mayor España, era Fuente Quintana, y allí se junta todo el mundo, y claro, metes aquí al Mindundi de Pachi López, que ni terminó su estudio, y al filoterrorista, defensor de terrorista del capullo con Pablo Iglesias. ¿Dónde coño vamos a ir? O sea, en Italia, con todo lo que son los italianos, han metido a un alto directivo de primerísimo nivel y a una tía, a la Mariana Mazzucato, que sobre todo se hizo famosa con un libro que yo he leído, El Estado Emprendedor, que de alguna manera tiene una visión socialdemócrata keynesiana de que el Estado, que es lo que estamos pidiendo ahora, que el Estado con esos fondos apoye innovación, apoye determinados sectores que sean de amplio de multiplicadores, generadores de empleo y generadores de riqueza, y que tengan un efecto multiplicador en lugar de malgastar. Pero es una tía con un reconocimiento internacional, profesora en Estados Unidos, en el Reino Unido, y claro, dice, Dios mío, ¿dónde coño va con eso? O sea, ¿estamos jugando o estamos realmente queriendo hacer algo en condiciones?
frase de ¿cuál sería, Glorio? Porque yo le estoy dando vueltas y no sabría. Yo la tengo anotada desde hace un rato. Calviño no tiene crédito. Segunda parte nunca fueron buenas. Lo mismo que Solves. También. Vale, venga, pues os despido, hasta la próxima. Ya lo tienes todo, tío, ya Venga. pegando cortecitos. Esto no me gusta, esto está chulo, esto está... Claro. Que leche.